Hablando de Haití, hay un reportaje amplio en este portal que es Infobae. Dice, golpe de estado, terremotos y un magnicidio. Cómo Haití se convirtió en el país de la catástrofe permanente. Una vez más, Haití está sacudido desde sus cimientos por una crisis de alcances imprevisibles. El país más pobre de América entró en territorio desconocido esta madrugada con el magnicidio de Jovenel Moïse, presidente desde febrero del 2017. El presidente fue asesinado en su casa por extranjeros que hablaban inglés y español, según informó el primer ministro Claude Joseph, sobre el extraño ataque perpetrado aparentemente por mercenarios, en el que también resultó herida de bala la primera dama. Si se puede hablar de territorio desconocido es porque un magnicidio es algo nuevo en Haití. Sin embargo, lo recurrente es la sucesión de desgracias políticas, naturales o sanitarias que hacen a este país un caso único, incluso en América Latina, región que no se caracteriza precisamente por su estabilidad. Una historia de catástrofes. Haití fue una de las primeras naciones de América en declarar su independencia. Fue en 1804, tras el triunfo de una larga e inédita revolución de esclavos contra los colonizadores franceses. No obstante, a pesar de ser un país pionero en muchos sentidos, nunca pudo establecer un Estado plenamente operativo ni una economía funcional. Con un Producto Interno Bruto per cápita de $730, Haití es uno de los países más pobres del mundo. Tiene el índice de desarrollo humano más bajo de la región y está 169 sobre 189 países a nivel global, según el Banco Mundial. Cerca del 60% de la población es completamente pobre. El siglo XX haitiano estuvo marcado por la sanguinaria dictadura de François Papadoc Duvalier y su hijo Jean-Claude Baby Doc, que se adueñaron del Estado entre 1957 y 1986. Para entender cómo ejercieron el poder, basta con decir que hasta comienzos de los 90, Haití no tenía una policía civil. La fuerza que custodiaba las calles de Puerto Príncipe dependía directamente del ejército, que más que una institución era un conjunto de pandillas con uniforme. Pero los Duvalier no solo se apoyaron en las Fuerzas Armadas para gobernar, sino en un grupo paramilitares como los Tonton Macoute. Tras la disolución formal de estos en 1986, muchos se volvieron uniformados. Jean-Claude Duvalier se había autoproclamado presidente vitalicio en 1971, a los 19 años, cuando heredó el trono tras la muerte de su padre. Pero en 1986, Baby Doc se exilió tras un levantamiento popular contra los múltiples abusos cometidos por su régimen, condenado internacionalmente. Lo que vino después fue una larga sucesión de gobiernos democráticos interrumpidos por golpes militares. La parte de desgracia por fenómeno fue el temblor de 2010, en el que se estimó que 300,000 personas habrían muerto. Don Jaime, cuando usted leyó el titular, dicen muchas cosas con el titular, porque dicen golpe de Estado y magnicidio. Sí. Quieren decir y significar que hay una situación interna, que hay gente interna que crearon para asaltar, mataron al presidente para asaltar el poder. Se supone. Porque se supone que es el objetivo de un magnicidio. Sin embargo, hay muchas cosas que todavía no tienen mucho sentido con esta acción horrorosa que se cometió en la madrugada de hoy en Haití, un país vecino que de alguna manera nos afecta fuertemente lo que está ocurriendo allí, porque no sabemos hasta cuándo van a estar las fronteras cerradas y qué va a pasar en Haití. Porque otro asunto que ha sorprendido a toda la población es la calma con que los haitianos se han tomado esto, cuando por cosas más pequeñas, insignificantes, se han lanzado a las calles a protestar y a reclamar. Pero la calma es peligrosa porque todo está cerrado, no hay un movimiento en Haití. Sí, pero realmente ellos tampoco esperaban nada para hacer cualquier tipo de movimiento. Exacto. Ellos querían su salida. Lo que pasa es que era un presidente impopular, tremendamente impopular. Lo mismo que pasa en otros países, porque uno oye las noticias solo de un lado a veces. Por ejemplo, a mí me decía hoy una persona que estuvo conversando con una ciudadana rusa y decía que nosotros tenemos una idea de que Vladimir Putin, por ejemplo, es un tipo popular. No, es una especie de dictador y se ha logrado mantener en el poder
en base a la fuerza. Mira cómo hay un tipo preso ahí, el Navalny, que está preso, un opositor. Y lo mismo pasa en China también, es un régimen de fuerza. Y no es verdad que todos, por ejemplo, en el caso de China, ciertamente el Partido Comunista Chino ha sacado de la pobreza a 800 millones o 600 millones de chinos y está modernizando ese país. Y a su manera está llegando a muchísimos otros países. En vez de guerra, como lo hace Estados Unidos, China está llegando mediante obras y préstamos y todo eso. Pero hay muchísima gente que ya que está bien, entonces quieren libertades que no tienen en China. Entonces esa es la situación que se plantea. El caso de Haití, este caballero no tenía simpatías porque él no resolvió ninguno de los problemas del pueblo. Y además estaba por quedarse ahí de manera fraudulenta. Llegó y creó y generó un conflicto porque está reclamando un año más. Si él termina en febrero, como debió ser, y llama a elecciones, no, él lo que hizo fue que convocó a una modificación, una reforma constitucional y a un referéndum para ratificarse en el poder y poder participar en las elecciones de febrero próximo. Si él cumple con lo que se estableció y con lo que le correspondía, porque él decía que ese año de protesta él no pudo ejercer como presidente, por lo tanto le faltaba un año y ese fue su fracaso. Pero uno se pone a pensar en lo que decía Sandy Filpo sobre si usted es empresario, dedíquese a ser empresario. Si usted es político, dedíquese a ser político. Tenía una vida bastante sólida como empresario bananero y tenía otro tipo de empresas también y era un empresario fructífero, tranquilo, y es llamado por Martelly para que le asumiera en una posición gubernamental y a partir de ahí Martelly entonces lo conquista para que se postule como presidente y usted vio en la forma como lo impusieron porque fue impuesto prácticamente por los norteamericanos en la candidatura que él tuvo. Una situación bastante complicada y difícil, pero hasta ahí ha llegado su carrera y es muy lamentable y penoso. Y lo peor de esto es que no sabemos qué puede ocurrir en las próximas horas o días en Haití. Bueno, esperemos que sean cosas mejores, porque como él no era un presidente querido, porque no había hecho nada en ese pueblo, que no es fácil de hacer cosas ahí, pero además es que lo han depredado. Políticos metiéndose empresarios vinculados a la política han escamoteado ese país y se mantiene así en la miseria. No es fácil. Y mira que dice que tenemos un intercambio comercial con Haití de $1.200 millones al año. Claro. O sea que, bueno, la balanza comercial desde luego a nuestro favor. Nosotros tenemos una balanza comercial que quintuplica a lo que Haití se lleva de nosotros, a lo que nosotros le vendemos a Haití. Sí. Es el único país con el que tenemos. Tenemos por encima la balanza comercial. Sí, así es.